Les rogamos silenciar los teléfonos celulares, por favor. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile y el Consorcio de Universidades del Proyecto LALA, les damos la más cordial bienvenida a la segunda Conferencia Latinoamericana de Analíticas del Aprendizaje. Saludamos cordialmente a las autoridades, académicos, estudiantes, expositores e invitados especiales que hoy nos acompañan. Director de Estudios de Pregrado y representante de Rectoría de la Universidad Austral de Chile, doctor Mauricio Ruiz Tagle. Vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor Carlos Delgado. Decano subrogante de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, doctor Jorge Maturana. Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, doctora Ángara Zambrano. Coordinador General del Proyecto LALA de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor Pedro Muñoz. Coordinadora LALA Project de la Universidad Austral de Chile, doctora Eliana Chein. Directoras, directores y jefes de unidades de rectoría, prorrectoría y vicerrectorías, académicos, académicas, integrantes de las universidades del consorcio LALA, docentes, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. El proyecto de analíticas de aprendizaje para Latinoamérica busca desarrollar la capacidad local de crear, adaptar y usar herramientas de analíticas de aprendizaje en instituciones de educación superior en América Latina. Con la ayuda para ello de universidades europeas, permite entregar una herramienta que soporte cualquier problema en donde el análisis de datos educativos sea necesario, permitiendo mejorar el proceso de toma de decisiones académicas. Para comenzar, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, les da la bienvenida a los presentes el decano subrogante, doctor Jorge Maturana. Bien. Buenos días a todos. Quiero dar en nombre de la facultad la bienvenida a todos ustedes que están asistiendo a esta segunda conferencia latinoamericana de analíticas de aprendizaje y que vienen de distintas partes del mundo, en particular de nuestra Latinoamérica. Y es importante justamente porque, como todos ustedes saben, la educación y una educación de calidad apoyada por las tecnologías y todo el conocimiento que nosotros podamos proveer es clave en el desarrollo de nuestros países. En lo que respecta a la organización en esta universidad de esta conferencia y la participación en el proyecto LALA, quisiera destacar que es un esfuerzo que se viene arrastrando desde años con grupos, particularmente en el Instituto de Informática, que se han hecho cargo de esta problemática y han desarrollado y han puesto su atención en el desarrollo de estas herramientas, así también como darse cuenta de la importancia que es recoger estos datos, entenderlos y en base a eso tomar las mejores decisiones. Quiero agradecer a la organización del evento, agradecer al proyecto LALA, ¿cierto?, en el cual se incluye esto, a Eliana, justamente líder de este esfuerzo, y líder también de un instituto que se ha levantado de manera espectacular, y hay que decirlo, en los últimos años, ¿ya? En el contexto de nuestra facultad hemos visto cómo el grupo humano del Instituto de Informática ha hecho un tremendo esfuerzo y se ha ido superando enormemente, llegando a ser uno de los más productivos a nivel de la facultad en distintos aspectos. Quiero invitarlos a que disfruten esta conferencia, que disfruten nuestro campus, que lo visiten. Tenemos muchas ingenierías acá, estamos apuntando por un trabajo transdisciplinar, así que en la medida en que ustedes puedan estar abiertas las puertas para empaparse de otras realidades, ¿cierto?, que disfruten esta ciudad, disfruten lo que tiene para ofrecerles y que sobre todo tengan una espectacular experiencia compartiendo todo este conocimiento en esta conferencia. Bienvenidos y que sea de mucho provecho. Gracias. Agradecemos las palabras del decano. Las analíticas de aprendizaje pueden ser consideradas por muchos como los pilares para una nueva era educativa, que se encuentra en etapa de desarrollo y los países latinoamericanos deben mantener un foro activo para la discusión de las alternativas existentes en esta línea, para que se puedan aplicar a los contextos regionales.
LALA pretende ser un foro de este tipo, donde los investigadores, desarrolladores y profesionales de la educación sean capaces de compartir sus experiencias y los avances tecnológicos en el campo de las analíticas de aprendizaje e integrarlas en sus contextos de enseñanza y aprendizaje. Invitamos a continuación al doctor Carlos Delgado, vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias, señor decano, Eliana, Pedro, autoridades académicas, profesores, estudiantes. Para mí es un placer dirigirme a ustedes muy brevemente en nombre de la Universidad Carlos III de Madrid para indicarles unas reflexiones muy cortitas sobre el momento en que estamos en la actualidad. Estamos en esta transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, de la sociedad basada en el átomo a la sociedad basada en el bit, de la sociedad basada en los productos físicos a los inmateriales. Y esto quiere decir que nos encontramos en una transición que es difícil de adivinar cuál será el futuro que estamos construyendo. Por una parte, son grandes oportunidades, grandes posibilidades que nos ofrece el aprovechamiento de los datos, pero también son grandes los riesgos que tenemos si no nos damos cuenta de movernos en la dirección adecuada. A mí me gusta comparar la educación con los 4 niveles de industria 4.0 en la que estamos entrando. Me gusta hablar de educación 1.0, 2, 3 y 4. Educación 1.0, entiendo, es la basada en la pizarra y en la tiza, en lo físico nada más. Educación 2.0 para mí es la basada en el PowerPoint, la que vamos a experimentar ahora mismo, basada básicamente en la electricidad y en el ordenador posiblemente no conectado. La 3.0 es la que ya se basa en el ordenador conectado, en la computación en red, en la computación en la nube, en aplicaciones, por ejemplo, que permiten al profesor y al alumno una conexión en ambos sentidos para transmitir lo que sabe cada uno. Y la 4.0 sería basada en la inteligencia artificial, en el aprovechamiento de los datos, tanto para el profesor, para saber cómo están sus alumnos, como para el alumno, para reflexionar sobre cómo está él, como para los gestores en distintos niveles, para saber cómo avanza la educación. Y en este sentido, yo creo que las oportunidades que se nos presentan son magníficas, pero todavía estamos nada más que rascando la superficie de lo que es posible. A pesar de que tenemos visualizaciones, dashboards, analíticas muy potentes, todavía no somos capaces de aprovecharlos para tener un conocimiento profundo del proceso de aprendizaje. Yo creo que lo que ocurre en la mente todavía está por explorar y nos queda mucho por aprender sobre el aprendizaje. Evidentemente, en este camino, los datos nos tienen que ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero estamos todavía muy en los albores de lo que es posible. Yo quiero agradecer la organización de este congreso, de esta conferencia, en el contexto del proyecto LALA. Yo creo que es un esfuerzo más en esta búsqueda del aprovechamiento de los datos para la educación y me satisface enormemente la colaboración que existe entre países en Europa y en Latinoamérica. Yo creo que, digamos, juntos podemos avanzar y podemos recorrer este camino de aprendizaje conjunto sobre el cómo aprender a partir de los datos. Nada más, agradecer a toda la organización, a Liliana, a todo el equipo de la UACH, todo el esfuerzo que han hecho por organizar este evento y espero que tengamos todos unas sesiones muy agradables. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Delgado. El campo de la analítica del aprendizaje y analítica académica ha crecido considerablemente durante los últimos años. En Europa, las instituciones de educación superior han logrado desarrollar las capacidades necesarias para el diseño e implementación de herramientas que les brinden soporte en el análisis del proceso de aprendizaje, la gestión curricular de los programas académicos y la toma de decisiones informadas. Gracias a esto han podido modernizarse. Invitamos a continuación a dirigirse a los presentes al doctor Pedro Muñoz,
profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador general del proyecto LALA. Muchas gracias, queridas autoridades, queridos asistentes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida desde el consorcio del proyecto LALA, que trata de aplicar técnicas de analítica del aprendizaje en Latinoamérica. El proyecto LALA está financiado por la Unión Europea y su consorcio lo componen 7 miembros, 3 europeos y 4 latinoamericanos, aunque se está extendiendo de una manera muy grande y ya tenemos más de 50 entidades asociadas, aparte de los socios regulares, pues por toda Latinoamérica. Bueno, como ya se ha comentado y como Carlos acaba de expresar, pues la importancia de los datos es enorme para poder tomar decisiones sobre el aprendizaje y poder mejorar este proceso del aprendizaje. Sin ser exhaustivos, simplemente por dar algunos ejemplos de cosas que permite la analítica del aprendizaje, pues podemos ver que se puede detectar no solo si los alumnos están aprendiendo de una manera efectiva, sino también, por ejemplo, si lo hacen de manera eficiente. 2 alumnos pueden ser igual de efectivos, pero uno hacerlo en mucho menos tiempo que otros. Se puede detectar también habilidades metacognitivas, como si un alumno sabe buscar ayuda cuando lo necesita o no, y si está teniendo problemas en su proceso de aprendizaje, ayudarle. También si sabe marcarse objetivos, si se planifica bien. También rasgos de su personalidad, como si le gusta la gamificación o no, incluso de detección de sentimientos. Son grandes las posibilidades que permite la analítica del aprendizaje, así como también grandes, como ha comentado Carlos, los retos y que esto supone y cosas que todavía necesitan ser solucionadas. En el proyecto LALA tenemos varios paquetes de trabajo que intentan esta aplicación de los datos con fines educativos para mejorar la educación. Por decir a rasgos generales cuáles son los resultados principales que ya se han alcanzado o se van a alcanzar en el proyecto, por un lugar se ha creado lo que es el LALA Framework, que posibilita, es una guía para posibilitar a instituciones de educación superior el poder aplicar estas técnicas de analítica del aprendizaje. Y va mucho más allá de aspectos técnicos, sino también aspectos éticos, institucionales, etcétera, para ver cómo dar los pasos para que una institución pueda aplicar estas herramientas. Asimismo, en el proyecto se están adaptando varias herramientas de analítica del aprendizaje. Algunas son dashboards, otras son herramientas de predicción, etcétera. Y se van a aplicar en Latinoamérica en diferentes pilotos, con un gran número de profesores, alumnos, gestores involucrados en la toma de decisiones. Y también hemos creado y queremos expandir una gran comunidad en Latinoamérica que trabaja en esta misma línea de analítica del aprendizaje, y en este contexto pues también se enmarca, por ejemplo, esta segunda conferencia latinoamericana de analítica del aprendizaje. Finalmente, bueno, quiero dar las gracias a la Unión Europea por la financiación que da este proyecto para que pueda ser una realidad, y también pues, dar las gracias a Eliana como responsable del proyecto en la Universidad Austral y a todo su equipo pues, por la organización de este evento, y también pues, por su papel líder que estáis teniendo en la región para la adopción de analítica del aprendizaje en la región de Latinoamérica. Pues muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Pedro Muñoz.
La segunda conferencia latinoamericana de analíticas del aprendizaje tiene como objetivos centrales reflejar el desarrollo de la analítica del aprendizaje en los países asociados, ser una ventana para observar el estado del arte de las analíticas de aprendizaje en otras naciones y presentar a la comunidad de analíticas de aprendizaje para Latinoamérica. A continuación invitamos a la coordinadora del proyecto LALA en la Universidad Austral de Chile, señora Eliana Cheihin, a saludar a los presentes. Hola, buenos días, muchas gracias. Les quiero dar la bienvenida a la segunda conferencia latinoamericana de analíticas de aprendizaje. Complementando las palabras de Carlos y Pedro, quisiera comentar lo importante que es para las universidades latinoamericanas el desarrollo de las analíticas de aprendizaje en nuestras instituciones, principalmente en todo el proceso educativo. Pensemos, este tipo de herramientas nos permite tanto apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje como a los profesores en su labor docente, también a los gestores y a los directores de escuela en el apoyo, tanto en el acompañamiento de los estudiantes como en el seguimiento curricular. Es decir, es un amplio abanico de posibilidades de utilización siempre como un apoyo, ¿cierto? Ese es el foco. También como comentaba Pedro, ¿cierto? Efectivamente, una muestra de lo importante que es para nosotros en Latinoamérica avanzar en estos ámbitos es que en solo 1 año y medio de proyecto hemos pasado, ¿cierto?, de 4 universidades latinoamericanas involucradas en el proyecto a un espectro mucho más amplio, ya cerca de 50 instituciones y más de 120 investigadores, digamos, involucrados en distintos grados, ¿ya? También quisiera comentar que en este año y medio de proyecto hemos tenido un aprendizaje respecto a todo lo que significa los temas de privacidad de datos, de uso, digamos, del aspecto ético del uso de los datos que está involucrado en este tipo de herramientas. Y entonces eso representa, cómo logramos el equilibrio entre el uso, ¿cierto?, lograr decisiones informadas, ¿cierto?, y mantener la privacidad que corresponde en los datos de cada uno de los actores del proceso educativo. Ese desafío y muchos otros que tenemos, ¿cierto?, cuando aplicamos analíticas de aprendizaje, es a eso que los invitamos en esta conferencia a debatir, a proponer soluciones. Los quiero invitar también a salir de su zona de confort en esta conferencia, a conectarse con otros, a desarrollar redes, ¿ya? Entonces, para que tengan una fructífera conferencia en estos 2 días. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a la doctora Eliana Cheihin. Para la Universidad Austral de Chile, ser invitados a formar parte del consorcio del proyecto LALA es una enorme oportunidad de poder desarrollar capacidades locales para crear, adaptar, implementar y adoptar herramientas de analíticas del aprendizaje que permiten tomar mejores decisiones como institución. Invitamos al director de estudios de pregrado de la Universidad Austral de Chile, doctor Mauricio Ruiz-Tagle, quien en esta ocasión representa al rector de nuestra casa de estudios, para saludar a los presentes. Muy buenos días, vicerrector Carlos Delgado, don Pedro Muñoz, coordinador del proyecto, decano subrogante Jorge Maturana, directora de Instituto de Eliana Cheihin, directora de Relaciones Internacionales, directora de Tecnología de Información, directora de Escuela de Instituto. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, traigo un encargo expreso del doctor Oscar Galindo, rector de la Universidad Austral, de saludarlos y agradecerles la presencia hoy día aquí. Esta conferencia y este proyecto son particularmente importantes y del mayor interés para la Universidad Austral de Chile. Además de hacer nuestras las palabras del decano subrogante respecto de la forma en que la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
en general ha irradiado un crecimiento importante, cualitativo y cuantitativo en el último tiempo, y en particular el Instituto de Informática, tiene que ver con que esta iniciativa en la que el Instituto de Informática invita al resto de la Universidad Austral, universidad compleja, universidad de 12 macrounidades de 60 y varias carreras a esta altura creciendo año a año, a preocuparse de este asunto. Si hay algo que tienen en común todos quienes están acá hoy día y quienes participan directa o indirectamente en este proyecto, es que comparten la preocupación y la pasión por algo tan noble como el aprendizaje. Algo tan noble, tan importante y también tan misterioso y tan profundo. Los desafíos que nos hablaba Eliana recién respecto de cómo cuando un informático avanza a desarrollar, a utilizar datos, a sacar conclusiones, o un matemático de repente se encuentra con asuntos que no había calculado, que no había pensado, bueno, pero está esta persona, quiere esta persona que estamos analizando, o sus datos que sean analizados, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Es el aprendizaje modelable completamente? ¿Qué debemos hacer con las conclusiones que obtenemos de estos análisis? Y estas son preguntas, son inquietudes que han salido en el transcurso ya de estos primeros meses de proyecto. Y hemos logrado, de las responsabilidades de quienes que tenemos en la gestión de la información de la universidad, en el diálogo con el equipo del proyecto, avanzar muy coordinada y en mucha sintonía hacia adelante. Entonces, eso creo que finalmente es muy bueno, no solo para el proyecto, no solo para la universidad, sino en concreto para quienes son nuestro fin último en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que son las y los estudiantes de esta universidad y de todas las instancias que están involucradas en este proyecto. Entonces quiero reiterar mi agradecimiento porque están acá, mi agradecimiento por ser parte de este proyecto, por tener esta iniciativa, que es una de las dos iniciativas Erasmus II que tenemos en la universidad que tienen impacto directo sobre los estudios de pregrado, ambas relacionadas con temas de tecnología. Agradecer, repito, este compromiso consorciado, este compromiso colectivo, por aportar a que en la Universidad Austral de Chile, como en las otras universidades, se instalen capacidades que finalmente van a hacer, no me cabe duda, que seamos una aún mejor universidad junto al resto de las universidades que participan del proyecto. Muchas gracias por estar acá y de parte del rector y de toda la universidad, que tengan muy buenas jornadas de esta conferencia. Agradecemos las palabras del doctor Ruiz-Tagle. La jornada de hoy se inicia con la presentación titulada Toma de decisiones a partir del análisis de datos educativos, a cargo de Carlos Salario, vicerrector adjunto de Estrategia y Educación Digital en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor visitante de la misma universidad. Carlos Salario es ingeniero en telecomunicación y doctor en tecnologías de la información y las comunicaciones por la Universidad de Valladolid en 2007 y 2012 respectivamente. En octubre de 2012 se incorpora al Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III con un contrato postdoctoral bajo el programa Alianza 4 Universidades. Su rol como docente e investigador se compagina con la subdirección de la Cátedra UNESCO Educación Digital Escalable para Todos de la Universidad Carlos III. Sus habilidades y experiencia incluyen investigación y desarrollo en MOOCs y SPOCs, redes sociales, aprendizaje colaborativo y evaluación de experiencias de aprendizaje. Ha publicado más de 80 artículos científicos relacionados con tecnología educativa y ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación y transferencias regionales, nacionales y europeos. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Salario. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecer la invitación de la Universidad Austral,
Para mí es un placer venir a Chile, ya es casi como mi segunda casa. En los últimos años he tenido la fortuna de trabajar bastante con universidades chilenas y esta ya es mi quinta visita, yo creo, a Chile en unos cuantos años y la segunda a Valdivia, aunque no conocía la Universidad Austral por dentro, así que aprovecharé estos días para poder conocerla. Me gustaría hablar de la toma de decisiones a partir de los datos educativos y cómo analizamos esos datos. Tradicionalmente, muchos de los procesos de enseñanza y aprendizaje se han realizado simplemente a partir de la experiencia de los docentes y los estudiantes, pero sin tener en cuenta los resultados, las publicaciones en el ámbito de la investigación en educación. Claro, eso es un problema, ¿no? Luego analizaremos algunas de las causas que considero que son fruto de esto. Pero hoy en día tenemos muchos datos y los datos deben apoyar, como ya se ha comentado, a diferentes actores. Los docentes deben ser capaces de mejorar sus contenidos, sus materiales, a partir de los datos. Saber o detectar qué metodología es la más apropiada para cada clase, para cada sesión, utilizar las tecnologías apropiadas. Los estudiantes deben conocerse mejor, también a partir de los datos, saber qué carencias tienen y desarrollar sus propias habilidades de autorregulación del aprendizaje. Y los gestores y tomadores de decisiones también deben apoyarse en los datos para detectar programas de estudios que no estén bien balanceados o cursos en los que existan problemas. Y esto afecta a todos los niveles. Afecta a nivel universitario, pero también a nivel preuniversitario y al aprendizaje a lo largo de la vida. Y afecta también a todos los contextos educativos. La enseñanza presencial, la enseñanza virtual, la enseñanza híbrida o blended y también un caso particular de la enseñanza virtual, que son los MOOCs, los cursos online masivos y abiertos. Sin embargo, aunque hemos visto que hoy en día tenemos muchos datos, no siempre ha sido así. Los que nos dedicamos a la investigación en tecnología educativa hemos vivido épocas de escasez de datos, en los cuales realizábamos algún tipo de intervención con nuestros estudiantes, bien sea una nueva metodología, utilizar una nueva herramienta, una nueva tecnología, pero los datos que podíamos recoger eran pocos, principalmente por dos motivos. El primer motivo es que se recogían datos de pocas personas. Si pensamos en una clase, por ejemplo, en educación preuniversitaria, algo habitual es tener un máximo de alrededor de 20-30 estudiantes, típicamente. En una clase de universidad, pues podemos tener un poco más. Por ejemplo, en los primeros años, yo doy clase en un primer año en el que puedo tener hasta 100, 120 estudiantes, pero no es normalmente lo más habitual. De hecho, a medida que van subiendo los años, normalmente nos quedamos con menos estudiantes. Si a eso le añadimos que en algunos casos tenemos que tener un grupo de control y un grupo experimental y dividimos en dos el número de estudiantes que tenemos, si a eso le añadimos que muchas de las actividades se realizan pues muy supeditadas a los recursos con los que contamos, teniendo en cuenta por ejemplo, que hay actividades voluntarias para los estudiantes, teniendo en cuenta que a veces el contexto es el que hay para llevar a cabo una intervención, entonces podemos tener pocos estudiantes de los cuales poder recoger datos, ¿no? Y esto tradicionalmente ha sido así. También en contextos presenciales estamos pensando, ¿no? Cuando trabajábamos en una clase presencial. Y el segundo motivo es que se recogían pocos datos por persona. Cuando estamos en un contexto presencial no tenemos el apoyo de las numerosas herramientas y plataformas con las que contamos actualmente para poder recoger datos. Entonces, de lo que estaba pasando en la intervención que nosotros realizábamos, realmente solo estábamos recogiendo la punta del iceberg, la punta del iceberg, ¿no? Y principalmente recogíamos datos de, voy a decir, tres formas diferentes. Vamos a tratar de agruparlos en estas tres formas. La primera de las formas es preguntar directamente a los estudiantes. Hacemos una intervención y les decimos qué tal, cómo ha ido la situación. Y aquí, tradicionalmente también utilizábamos dos formas de recoger la información. Una más cuantitativa, a través de los cuestionarios de satisfacción, cuestionarios de uso de una herramienta, cuestionarios de la mejora del aprendizaje que los estudiantes sienten, etc. O podíamos tener datos más cualitativos, desde el punto de vista de entrevistas individuales o entrevistas grupales mediante un focus group. De tal forma que los datos cualitativos nos permitían, de alguna forma, descartar o reafirmar las tendencias que podíamos recoger con los datos cuantitativos. Pero esto tiene un problema muy importante, que es el sesgo
que tienen los participantes. Típicamente los estudiantes que contestan cuestionarios son los que han estado muy contentos con la experiencia o están muy descontentos con la experiencia. Eso es bastante conocido. De hecho, claro, si nosotros tenemos un cuestionario y el cuestionario es opcional, es probable que no obtengamos muchos datos. Si el cuestionario es, además, anónimo, vamos a obtener algunos datos más, pero luego ya no los vamos a poder relacionar con otros tipos de datos que recojamos de los estudiantes. Entonces, tenemos ciertos problemas. De hecho, muchos estudiantes, por ejemplo, siguen teniendo miedo de que si contestan mal a una encuesta, el profesor lo va a tener en cuenta para su calificación posteriormente en el curso, ¿no? Entonces, al final tenemos ciertos sesgos. También hay estudiantes que no tienen mucho tiempo, entonces ponen todo muy bien o todo muy mal, sin fijarse ni siquiera en qué les estás preguntando en cada caso, ¿no? Con lo cual no es muy realista. No es muy realista. Una segunda forma, tradicionalmente, que hemos visto es observar. Ponemos en marcha una intervención y ponemos o bien observadores físicos o ponemos una cámara a grabar, un micrófono, una grabadora para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esto, bueno, pues en principio nos puede dar una idea. Si un estudiante está utilizando una herramienta, podríamos estar mirando a ver qué hace, por dónde va, qué funcionalidades está utilizando más. Si utilizamos una metodología, por ejemplo, aprendizaje colaborativo presencialmente, siguiendo algún tipo de patrón, podríamos ver quién es el estudiante que actúa como líder, quién es el estudiante que va un poco por detrás y realmente no se involucra en la conversación. Bueno, es otra forma de recoger datos. Sin embargo, esto tiene también, nuevamente, problemas. El primero es que es muy intrusivo. Si nosotros ponemos un observador, tanto si es una cámara como si es una persona observando, el estudiante típicamente no se va a comportar como se comportaría de forma natural. Va a pensar, bueno, me están mirando, entonces tengo que hacer las cosas con un poco de cuidado, no me voy a poder expresar como yo soy. Y la segunda también es que esto no escala nada bien. Si yo tengo una clase, aunque sea de 30, 40 alumnos, y quiero estar observando qué pasa en grupos de 3 o en grupos de 4 cuando pongo en marcha una actividad de aprendizaje colaborativo, claro, necesito 7 o 8 observadores, o lo que va a pasar es que si tengo un par de ellos, pues se van a ir pasando por grupos y me estoy perdiendo mucha de la información de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, claro, esto tiene también un problema importante. Y la tercera, que es quizá la más tradicional, o el tercer verbo después de preguntar y observar, es evaluar. Tengo un grupo sobre el que quiero realizar una intervención, los divido en dos, un grupo de control y un grupo experimental, que idealmente deberían estar conformados de forma aleatoria, pero que en la realidad muchas veces ya tenemos ciertos grupos prefijados, y entonces el grupo que viene en el horario de 3 a 5 pues va a ser el grupo de control, y el que viene de 5 a 7 va a ser el grupo experimental. Miramos cuál es su nivel con un pretest, realizamos una intervención y después con un posttest vemos si hay diferencias significativas entre ambos. Pero esto nuevamente tiene también importantes problemas. El primero es la duración de la intervención. Cuando yo quiero analizar si la intervención está siendo efectiva, tengo que intentar controlar todas las posibles variables que puedan estar afectando y que puedan estar provocando sesgos en esa intervención. Entonces, lo que se tiende a hacer son intervenciones relativamente cortas, a lo mejor una sesión, una semana, porque en el momento que quiero hacer una intervención muy larga, a lo mejor todo un semestre, a veces es difícil determinar si los estudiantes del grupo experimental han aprendido más por la intervención o porque realmente pues, en su casa o en su tiempo han podido estudiar más o ha habido otros factores externos que han afectado. Entonces, claro, eso nos deja en experimentos cortos, lo cual pues, al final no tienen tanto impacto como nos gustaría tener. Y el segundo problema son problemas éticos. Si yo como docente sé que al grupo experimental le estoy dando algo mejor, pues claro, tengo un dilema. Yo sé que al grupo de control le doy algo peor y al experimental algo mejor, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué se lo doy así? ¿Por qué estoy perjudicando a unos frente a otros solamente para realizar pues, un experimento, una intervención, ¿no? Entonces, estas eran las tres formas, más o menos, dentro de las diferentes formas de evaluar el resultado o el impacto de una intervención desde el punto de vista metodológico o tecnológico que teníamos hasta no hace demasiado tiempo. Claro, entonces estamos en un problema de escasez de datos. Y me gusta mucho reflejar esta viñeta de PhD Comics, que es algo que nos ha pasado a todo el mundo cuando escribimos un paper, es ¿data is o data are?
¿Es singular o es plural cuando decimos data, ¿no? Dice, bueno, pues claro, la realidad es que puede ser ambos. Si nos referimos a los hechos, entonces es plural, es are. Si nos referimos a la información, entonces es singular, es is, ¿no? ¿Y qué pasa si solo tenemos un dato? Bueno, entonces el problema ya no es gramatical. El problema es bastante más grande que el gramatical, ¿no? Y derivado del problema de la escasez de los datos, teníamos un problema que es todavía más grave, que es la dificultad para generalizar las conclusiones de las intervenciones que realizábamos, ¿no? Y en este caso, pues también me gustaría reflejarlo con una viñeta en la cual, bueno, pues tenemos un resultado positivo después de hacer una intervención, pero este es un resultado de 1, entonces ya solo necesito unos cuantos cientos más para poder generalizar, ¿no? Y es la emoción de encontrar algo significativo dentro de lo insignificante, ¿no? Entonces, afortunadamente, en los últimos años, hemos pasado de esta escasez de datos a la abundancia de los datos, ¿no? Y principalmente esa abundancia de los datos se ha producido por dos motivos. El primero es que se recogen datos de más personas. Antes recogíamos datos de pocas personas, ahora recogemos datos de muchas más personas. Ya no solo tenemos a nuestros estudiantes que vienen a clase, que son 30, 40, sobre los que podemos realizar una intervención, sino ahora tenemos programas que son virtuales, con lo cual tenemos estudiantes que además pueden provenir de sitios muy diversos y estar físicamente en otros sitios muy diversos. Tenemos una enseñanza híbrida. Tenemos MOOCs pensados un poco más para el aprendizaje a lo largo de la vida de los estudiantes, con en algunos casos miles de estudiantes registrados en este tipo de cursos, completamente heterogéneos con respecto a su edad, su origen, su vamos a decir, nivel de estudios, por ejemplo. Eso nos permite, por ejemplo, segmentar mucho más. Ahora tenemos estudiantes, vamos a reflejarlo con los colores, pero podemos segmentar estudiantes y crear clústeres diferentes y estudiar cómo es el comportamiento específico de cada uno de ellos, ¿no? Y además hay otros muchos más actores que han entrado en juego. Por ejemplo, ahora se evalúa mucho la calidad de la docencia desde el punto de vista del profesor. ¿Qué tal ha ido, qué tal es este profesor dando la clase, ¿no? Y para ello recogemos también muchos más datos. O se evalúan desde la universidad muchos de los servicios universitarios, la calidad de los servicios universitarios de cara a los estudiantes, ¿no? Entonces ya tenemos muchas más personas. Pero el segundo punto es que además se recogen muchos más datos por persona. Por ejemplo, ahora todas las instituciones tienen al menos un LMS, un Learning Management System, que en algunos casos será Moodle, en otros será Blackboard, en otros será un LMS hecho a medida para la institución. Por ejemplo, nosotros en Carlos III tenemos un LMS institucional que es Moodle, pero tenemos otra plataforma que se llama OpenEDX que utilizamos para lanzar lo que llamamos SPOCs, que son cursos cerrados que replican la docencia tradicional mediante vídeos y ejercicios. Tenemos MOOCs que lanzamos en plataformas como EDX y Myriadax. Además, se utilizan muchas más herramientas proporcionadas por la universidad o por iniciativa del profesor, de las cuales también se pueden recoger datos, con lo cual, bueno, pues es fantástico porque podemos tener muchos más datos. Y no solo podemos recoger muchos más datos, sino que tenemos capacidad de almacenar todos esos datos y tenemos capacidad de procesar todos esos datos mediante algoritmos que van evolucionando y que cada vez nos permiten obtener o llegar a resultados de una forma más rápida, ¿vale? Entonces aquí entra el cuarto verbo, y el cuarto verbo es monitorizar o monitorear. Gracias a que tenemos todo esto, podemos recoger, por ejemplo, los clics de los estudiantes en una plataforma en cada uno de los elementos que tiene esa plataforma. Puede ser un vídeo, puede ser un ejercicio, puede ser dentro de la secuencia de aprendizaje un texto que tienen que leer, etc., ¿no? Podemos recoger también muchos logs que pueden indicar si ha habido algún error que el estudiante se haya encontrado y que esté dificultando su experiencia de usuario. Y al final, bueno, pues con todo esto, la idea es que a partir de estos datos de bajo nivel podamos llegar a indicadores y visualizaciones de alto nivel sobre las que podamos tomar una decisión, ¿no?
tanto como profesores, como ellos mismos como estudiantes, como los gestores o tomadores de decisiones. Entonces, una vez que hemos resuelto el problema de la abundancia de datos, tenemos muchos datos, nos queda saber si eso implica que vamos a resolver el problema de la falta de conclusiones generalizables, ¿no? Y esa es la gran pregunta. Todavía sigue siendo muy difícil generalizar una intervención que se realice en un contexto de una clase, generalizarlo, por ejemplo, en otro área de conocimiento, o generalizar algo que sucede en la enseñanza presencial para que también pueda suceder algo parecido en la enseñanza virtual o en una enseñanza híbrida donde tenemos una parte presencial y una parte virtual. Vale. Esto era la primera parte de lo que quería contar, una introducción a cómo ha sido también la investigación en el ámbito de la educación. Y ahora me voy a centrar en tres partes. Una parte que son algunas tendencias que hemos detectado y que vemos que ayudan a la hora de tomar las decisiones. Otra parte que son algunos riesgos. Y una tercera parte, para cerrar, algunas conclusiones. La primera, sobre tendencias, me voy a centrar en 4 puntos en los que hemos estado trabajando y que afectan también a los diferentes actores, profesores, estudiantes y gestores. El primero de los puntos es la mejora de los contenidos, y es algo de lo que se beneficia el estudiante, pero sobre lo que tiene que tomar decisiones y reflexionar el profesor. Como he dicho antes, recogemos muchos tipos de datos de bajo nivel. Por ejemplo, dentro de una plataforma recogemos cuándo el estudiante está comenzando a reproducir un vídeo, cuando pausa un vídeo, cuando intenta realizar un problema, cuando muestra la solución de un problema, por ejemplo, cuando va a un texto. Bueno, podemos recoger todos esos datos, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta gráfica que nos muestra en intervalos cada 12 horas los tipos de eventos que están sucediendo, el evento que más nos encontramos es, quizás es morado, pero a lo mejor no se ve tanto, es como una especie de azul, es reproducir los vídeos. De hecho, es una de las acciones, si tenemos una secuencia de aprendizaje que esté compuesta por vídeos y ejercicios, lo que más hacen los estudiantes es reproducir los vídeos, ¿vale? Entonces, uno de los contenidos que nos gustaría mejorar son todos los vídeos educativos que les demos a nuestros estudiantes. Y si pensamos en un vídeo educativo, podríamos pensar en que tuviese un perfil como este, en el cual desde el segundo 0 hasta el último segundo de ese vídeo tenemos en azul los estudiantes que lo ven, estudiantes únicos, y en azul un poquito más oscuro los que repiten esa parte, ¿no? Entonces todos los que empiezan lo acaban, perfecto, casi nadie repite, nadie tiene dudas, así que esto sería un perfil fantástico para un vídeo educativo. Claro, la realidad es que esto no es así. La realidad es que nos encontramos algo de este tipo. Tenemos unos estudiantes que empiezan, pero luego acaban menos, tenemos unos que repiten más, por ejemplo aquí repiten muchos más, tenemos algunos pics en ciertas zonas donde los estudiantes pues parece que no se enteran de nada, ¿no? ¿Y esto es bueno o es malo? ¿No? Pues claro, aquí es donde entra la intervención humana en la toma de decisiones, ¿no? Hay que ver que el humano decida, vale, este perfil de este video está bien o está mal. Pues vamos a añadir más variables, ¿no? Depende un poco de si ese video el propósito es un propósito más divulgativo, en el cual bueno, pues lo que se está explicando es algo más general, o si es un vídeo más técnico, estamos entrando en detalles de bajo nivel, se necesita una cierta capacidad de abstracción. Si el contenido es simple, si el contenido es más complejo, si el vídeo es obligatorio. Si estamos hablando de algo divulgativo, podríamos esperar que de los que empiezan terminen bastantes. Si estamos hablando de un vídeo complejo, podríamos esperar que haya muchas repeticiones de zonas en las que los estudiantes no se están enterando, ¿no? Y para poner algunos ejemplos, por ejemplo, este es un caso de un vídeo divulgativo, con más o menos unos 3.000 y algo visionados, de los cuales 92% de los que empiezan acaban, no tiene muchas repeticiones, el contenido es bastante sencillo, es un caso de un MOOC sobre arte, sobre pintura, era relativamente sencillo entender este vídeo, ¿no? Y además era obligatorio en el sentido de que está dentro de la secuencia de aprendizaje principal. Pues con estos datos yo diría, esto está bien, me convence, está bastante bien, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a otro perfil como este, tenemos un vídeo también nuevamente divulgativo, relativamente sencillo, pero es opcional, no entra dentro de la secuencia principal de aprendizaje, sino es un vídeo complementario. Entonces aquí empiezan bastantes menos, empiezan alrededor de 400 y no acaban
tantos como en el caso anterior. Pero bueno, al ser opcional, yo seguiría pensando, vale, esto todavía está bastante bien. Pero ¿y si nos vamos, por ejemplo, a otro ejemplo como este? Este es un vídeo técnico, es de un caso de un MOOC en temas de computación. Los conceptos son un poquito más complejos, aún así es el primer vídeo de la semana en el que se introduce el tema, no entra a la base matemática ni a la base de computación, con lo cual los conceptos en general no son tan complejos como uno cabría esperar, ¿no? Pero sin embargo vemos que este vídeo no está enganchando a la audiencia tanto como quizá debería, ¿no? Entonces, quizá este vídeo pues, necesita revisarse, a lo mejor el profesor necesita volverlo a grabar, pensar un poquito cómo se están explicando las cosas, etc. Este es otro caso. Y aquí, este es un vídeo de carácter también técnico, pero bastante más complejo. Y el hecho de que sea complejo se nota, y se nota porque hay muchos pics aquí que podemos ver donde están teniendo problemas los estudiantes, ¿no? Si nos encontramos algo así, pues lo primero que podemos preguntarnos es si hay errores, a lo mejor algo se está explicando de la forma incorrecta, si la explicación se puede simplificar, a veces pues podemos buscar ejemplos, metáforas que ayuden a simplificar la explicación, pero no siempre es fácil, no hay formas de edulcorar todos los conceptos que son complejos, ¿no? Entonces a lo mejor no se puede simplificar. Y luego, algo que es importante también es que el vídeo no es un producto aislado, sino que tiene que ir de la mano de los ejercicios formativos que vayan junto a este vídeo. Si justamente tengo un ejercicio formativo que está preguntando sobre un momento donde hay un pic y ese ejercicio es el que está llevando al estudiante a que vuelva a ver esa parte del vídeo, entonces no es tan problemático, ¿no? En cualquier caso, con un perfil así, bueno, pues podemos revisar cuál es el motivo por el que esto está sucediendo. Si pensamos en los ejercicios, vamos a pensar en ejercicios primeramente cerrados, es decir, de respuesta automática. Podemos encontrarnos nuevamente, como en azul, los ejercicios, las personas que responden correctamente, o en rojo incorrectamente. Y podemos ver un caso como este, el de arriba, que todos responden correctamente, o en este que la mayoría responde incorrectamente, como mayoría. Claro, nuevamente, la intervención debe ser humana para decidir, ¿y esto está bien o está mal? Y nuevamente hay variables. Uno es el propósito. ¿Es un ejercicio formativo o sumativo? Es decir, ¿es un ejercicio que se utiliza para que el estudiante reflexione sobre lo que ha tenido que leer o lo que ha tenido que visualizar en un vídeo? ¿O es un ejercicio que se utiliza para calcular la nota del estudiante para ese curso? ¿Cómo es la complejidad? Nosotros como profesores, cuando preparamos un ejercicio, ya sabemos si lo va a fallar la mayoría o si no. O si, bueno, yo espero que la mayoría acierte porque es fácil, ¿no? Y obviamente la probabilidad de acertar. Si tengo una respuesta correcta de 4 posibles, ya sabemos que por muy mal que lo hagas, tienes un 25% de posibilidad de acertar. Si la respuesta es mucho más abierta, porque sea una entrada numérica o una entrada textual, la respuesta, ya tenemos bastantes menos posibilidades de acertar, ¿no? Si nos encontramos con algo así, en el que la mayoría se va a una respuesta que es incorrecta, y es un caso de un ejercicio que cuenta para la nota, que tiene una cierta complejidad, nos podemos preguntar ciertas cosas. A lo mejor el enunciado es difícil de entender y por eso los estudiantes no saben qué se les pregunta. A lo mejor existe, como suele pasar, una misconception del estudiante, una idea previa equivocada de qué debe responder y por eso la mayoría se va hacia un tipo de respuesta, aunque no sea la correcta. O a lo mejor simplemente contiene errores que están derivando a los estudiantes a contestar incorrectamente. Entonces es bueno también poder revisar esto. En segundo lugar, podríamos tener algo así, que es fantástico, porque todos contestan bien. Eso es muy fácil, es muy simple. Sin embargo, lo que sucede es que en este caso hay múltiples posibilidades para poder acertar. No es uno de 4, sino es algo más abierto, ¿no? Y sin embargo, todos aciertan. Claro, la cuestión cuando todos aciertan es a ver si va a ser demasiado fácil, ¿no? Si algo es demasiado fácil, a lo mejor no tiene tanto sentido. Por ejemplo, nos decía Dave Preacher, profesor de física del MIT, que ha sido un experto también en hacer MOOCs, en ofrecer los MOOCs también para sus estudiantes en el campus, que si algo es muy simple, realmente no está produciendo ningún efecto a los estudiantes, les está haciendo perder el tiempo. Si los estudiantes van a dedicar 2 horas a trabajar en una asignatura y les estamos haciendo perder 20-30 minutos para resolver unos ejercicios que son triviales, entonces
estamos perdiendo el tiempo. Eso es mejor no tenerlo así, ¿no? O planteamos los ejercicios de otra forma, porque si son formativos, lo que tienen que ayudar al estudiante es a reflexionar sobre aquello que han visto en los vídeos y ver si lo han entendido. Tienen que poner algún tipo de dificultad. Si son triviales, pues no están poniendo ningún tipo de dificultad, ¿no? Y aquí entra, bueno, pues una curva que es bastante conocida, que es que la dificultad debe estar en función de las habilidades que tienen, en este caso concreto, los estudiantes a la hora de enfrentarse a los ejercicios. Si las habilidades que tienen son más altas que la dificultad que tenemos, entonces se están aburriendo, pues no está sirviendo de nada. Y si las habilidades son bastante más bajas que la dificultad que les estamos imponiendo, se van a frustrar, se van a cansar y van a perder el interés. Entonces, al final tenemos que intentar estar en el centro. Casi no marca esto, pero bueno, tenemos que intentar estar en el centro, en el flujo óptimo, ¿no? Nosotros hemos hecho también, no solo con ejercicios cerrados, ¿no? Hemos recogido datos y analizado qué sucede con otros tipos de ejercicios más abiertos. En este caso, estas gráficas se corresponden con ejercicios de programación en uno de los MOOCs que tenemos de programación en Java, en los cuales los estudiantes, a través de un entorno web, compilan y ejecutan programas que nosotros les pedimos que implementen, ¿no? Para ello lo que se muestran son dos gráficas. Una es el número de compilaciones en cada momento y el número de ejecuciones en cada momento. Y en la parte superior lo que se ve es que más o menos todos los que compilan acaban ejecutando el código. Y eso nos indica de alguna forma que esos ejercicios no les están suponiendo un problema, al menos desde el punto de vista de la sintaxis del código. Quizá lo que pueda estar pasando es luego, cuando ejecuten el programa, a lo mejor ahí sí que están teniendo problemas, pero eso aquí no se ve. Eso habría que recogerlo, analizar si hay mensajes de error o excepciones dentro del programa, intentar clasificar esas excepciones entre las más comunes y ahí veríamos cómo tratar de mejorar ese tipo de ejercicios. Entonces, en la parte superior, en principio, por lo menos de la parte de sintaxis no está mal. Sin embargo, en la parte inferior vemos que hay bastantes dificultades para poder compilar correctamente. Hay muchas más compilaciones que ejecuciones, ¿vale? Y lo normal es que si compilamos, lo siguiente que hagamos sea ejecutar. No compilamos algo que está bien varias veces solo por el hecho de compilar, ¿no? Entonces, aquí en ese segundo caso sí está habiendo problemas, al menos con la sintaxis o los conceptos asociados a ese programa que tienen que desarrollar los estudiantes, ¿no? De hecho, algo que nos ayudan este tipo de gráficas es intentar separar lo que sería la parte de sintaxis, que es propia de un lenguaje de programación, de lo que sería la parte de algoritmia, que estaría más relacionado con la ejecución del código y que ya no es propia del lenguaje de programación, sino es general, ¿no? Entonces, al menos con este tipo de visualizaciones veríamos si la parte propia del lenguaje está siendo entendida o no, o los estudiantes están teniendo problemas. El segundo punto del que me gustaría hablar es el de la mejora de la interacción social. En este caso, la interacción social la presentamos como lo que sucede dentro de los foros de un curso, de la que se benefician los estudiantes, pero que está mediada por el profesor, que es el que apoya o trata de resolver ciertas dudas. Muchas de las visualizaciones o gráficos que hemos realizado lo hemos hecho a través de MOOCs, que es donde tenemos muchos más datos. Hemos tenido MOOCs en los cuales ha habido más de 13.000 mensajes intercambiados en los foros entre los estudiantes. A lo mejor en un curso en el que tenemos 30 estudiantes, pues no hay tantos mensajes, con lo cual el procesado se puede hacer de una forma más manual. Pero en el momento que tenemos grandes números ya no podemos hacer el procesado manual ni ir uno a uno con todos los mensajes. Por ejemplo, algo que hemos hecho es, todos los estudiantes que participan en los foros, al final pueden estar contestando mensajes de otros. Entonces, ¿cuál es la relación entre el que pregunta y el que responde? Y a partir de ahí, tratar de ver quiénes son los estudiantes que más están aportando al foro, quiénes son los que llamamos los líderes o los contribuyentes mayores dentro de la conversación del foro. El hecho de detectar de forma temprana quiénes son estas personas que están ahí nos ayuda a darles permisos especiales para ayudarnos como profesores a gestionar mejor nuestro foro del curso. Algo que vemos también, por ejemplo, es
¿cuándo se producen más comentarios de los estudiantes? Y este es un ejemplo de un MOOC y se da un patrón muy curioso, que es que los máximos locales de estos mensajes a lo largo del tiempo tienen una distancia que es exactamente la misma. Y es exactamente la misma porque la consecuencia, o lo que más afecta a que esto esté sucediendo es que todas las semanas los profesores envían un mensaje general a todos los estudiantes. Y como consecuencia del envío de ese mensaje, los estudiantes que a lo mejor ya ni se acordaban de que estaban matriculados en este curso, entran y se dan cuenta, ah, esto lo tenía pendiente, lo voy a resolver. Y es cuando se producen más mensajes en los foros, con un patrón de una semana de diferencia entre ellos. Si queremos que haya más mensajes, pues más interacciones del profesor ayudan a que haya más mensajes también. Por ejemplo, algo que hemos analizado también es cuál es la polaridad de los mensajes en los foros, entendiendo como qué porcentaje de los mensajes son positivos frente a negativos. Y esto nos ayuda sobre todo a detectar momentos del curso en los cuales hay un peor estado de ánimo, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del curso hay una mayor negatividad. Para analizar esto, se toman los mensajes, se va contra un diccionario de palabras que te da una polaridad positiva o negativa, se añaden algunas reglas del lenguaje como que una partícula de negación te invierte la polaridad de las palabras que siguen a esa partícula de negación durante una ventana. Bueno, al final lo que te interesa como profesor es ver si en tu foro más o menos hay una tendencia positiva o si los estudiantes están más frustrados o se están aburriendo. Y algo curioso es, bueno, esto que está aquí se corresponde con la entrega de una tarea de cierta complejidad que está causando una mayor negatividad de los estudiantes. ¿Qué decisión se puede tomar? Pues a lo mejor extender un poco el plazo de la tarea, apoyar con algún tipo de tutoría o con algún tipo de información adicional para que los estudiantes no se frustren tanto. Como más ejemplos, también cuando tenemos muchos mensajes en los foros, no podemos saber cuáles son los temas calientes, de qué están hablando más los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que sí se puede tratar es, también automatizando los mensajes que se recogen, detectar cuáles son aquellos temas y subtemas de los que más se está hablando. Y si se está hablando más, es muy probable que sea porque los estudiantes están teniendo dificultades con esos temas. Y si están teniendo dificultades con esos temas, la decisión es vamos a dar materiales adicionales o vamos a dar algún tipo de información o tutorización especial sobre ese tema. ¿Vale? Algo más que es interesante, también un poco en relación a la interacción entre profesor y estudiante, es que los estudiantes ya no se comportan como estudiantes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los estudiantes trabajan pues, cuando pueden y en función de su tiempo libre y sus aficiones. Y claro, eso conlleva a que a veces el profesor que ofrece un apoyo especial pues solamente de 9 a 4 no sea el momento óptimo desde el punto de vista del estudiante, ¿no? ¿Cuándo es el momento óptimo? Pues bueno, pues para eso podemos ver cuándo entran más a trabajar en una plataforma. Por ejemplo, este es el caso de un curso virtual pero cerrado, un SPOC, de nuestros estudiantes y vemos que les gusta trabajar más los martes por la tarde y los sábados por la tarde. A lo mejor el hecho de que el profesor esté pendiente de ellos el lunes a primera hora, pues no les ayuda a nada, porque donde más dudas va a haber, donde más mensajes se van a intercambiar, va a ser el martes y el sábado, y es una faena para el profesor que sea el sábado. Pero bueno, al menos es lo que vemos que nos dicen los datos, ¿no? Si queremos apoyarlo, pues a lo mejor podemos intentar entrar el sábado un poquito y ver, a ver qué está pasando, por si acaso hay algo crítico que ellos no están entendiendo. Y de la misma forma que lo hacemos para nuestros estudiantes locales, también lo podemos hacer para nuestros estudiantes globales y ver, por ejemplo, que en los MOOCs que tenemos, o en algunos de los MOOCs, los lunes por la tarde y los miércoles por la tarde es donde concentran una mayor actividad en cuanto a eventos recogidos. ¿Por qué el lunes por la tarde? Bueno, pues que es que el martes hay una entrega. A las 12 de la noche del martes hay una entrega. Entonces, mayor actividad se está concentrando ahí, ¿no? Es lógico. El tercer punto del que quería hablar es el de la mejora de las habilidades de autorregulación de los estudiantes. Y esto es algo que les afecta directamente a los estudiantes y que se benefician directamente a los estudiantes. Yo creo que Pedro ha mencionado algunas de estas cosas en su
presentación breve, pero hay que tener en cuenta que las habilidades de autorregulación del aprendizaje tienen 3 partes, que es lo que sucede antes de realizar una tarea en la que tenemos que aprender algo, y lo que sucede antes típicamente es, entre otras cosas, tenemos que marcarnos objetivos. ¿Qué es lo que sucede durante la realización de una tarea? Y lo que sucede es que tenemos que realizar esta tarea y ver si hemos cumplido los objetivos. ¿Y qué es lo que sucede después? Y lo que sucede después es que tenemos que reflexionar acerca de si nuestro comportamiento ha sido el adecuado con respecto a los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Algo que intentamos hacer también para apoyar esto es tener una aplicación en la cual los estudiantes marcan objetivos y luego, en función de lo que han hecho realmente, si han cumplido o no los objetivos, podrán ver que algunos días están marcados en verde porque han cumplido los objetivos, algunos días están en naranja porque han cumplido parcialmente los objetivos y algunos días están en rojo porque no los han cumplido, ¿no? Y esto, claro, lo que te ayuda es a ti a reflexionarte, a reflexionar sobre, primero, cómo de bueno eres poniéndote objetivos. A lo mejor eres demasiado ambicioso. Y entonces, si eres demasiado ambicioso, pues no, intenta hacer las cosas pues poco a poco, ¿no? Esta semana quiero acabar esta unidad de temario, para ello tengo que visualizar 6 videos y tengo que completar 7 actividades. Vale. Pues veo que eso no lo consigo. A lo mejor tengo que organizar mejor el tiempo o ponerme objetivos menos ambiciosos. Y luego, sobre todo ello, también pues reflexionar un poco cómo te sientes. Si he alcanzado los objetivos, ¿me siento bien? ¿O o no me siento bien? ¿O me siento muy cansado? Lo mismo, yo no sé si ustedes usan sistemas para controlar pues, tu actividad física, ¿no? ¿Cuántos pasos hoy quiero dar? 10.000 pasos. Entonces, cuando los doy, muy bien, he cumplido mi objetivo. Pero si no los doy, a lo mejor me tengo que poner 8.000 pasos de límite porque no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y si lo doy, me siento muy cansado. Bueno, pues a lo mejor me tengo que regular mejor, no puedo hacer tanto, ¿no? Tengo que hacer un poquito menos. De la misma forma, con el aprendizaje medido, eso sí, en uso de recursos, que eso no siempre garantiza el aprendizaje, para eso hay que evaluarlo de otra forma. Pero al menos si han trabajado ciertos tipos de recursos, ellos pueden tener una primera idea de si han cubierto el temario que le puede proponer el profesor. Algo adicional también que tratamos de hacer para ayudar a los estudiantes es, por cada una de las semanas, dividir el uso de recursos a través de puntos, por los cuales al realizar una serie o cumplir una serie de recursos se obtienen puntos, y también qué porcentaje es lo que llevas hecho y cómo vas con respecto al resto de la clase. Y el cómo vas con respecto al resto de la clase es muy importante, porque si yo me doy cuenta que estoy en el tercio final, lo estoy haciendo muy mal, me tengo que esforzar más. Si voy bien, voy arriba, bueno, pues más o menos estoy cumpliendo con el tiempo que se esperaría de dedicación de esta semana, pero si voy abajo, tengo que esforzarme más. Y este tipo de cosas les ayudan a los estudiantes a darse cuenta de si van bien o van mal, y si van mejorando, son buenos cubriendo los objetivos que se plantean o no. Y de la misma forma, pues gráficas en las cuales se les indique cuál es la distribución teórica de ejercicios, tiempo que tienes que hacer frente a lo que tú has hecho y cuál es la distribución media del resto de la clase. Este estudiante, por ejemplo, va bastante bien para las 4 primeras semanas del curso, o 5 primeras semanas del curso, perdón, pero la media de la clase, bueno, pues va un poquito por debajo. También el profesor puede ver, bueno, van bien, van mal mis estudiantes, necesitan más apoyo. Bueno, eso es la media de la clase. Y un cuarto punto sobre el que me gustaría hablar muy brevemente es el tema de predicción del comportamiento de los estudiantes. Esto es algo de lo cual se benefician los estudiantes, pero que la decisión la toman profesores también y gestores o tomadores de decisiones. Y aquí, en el análisis de predicción, esto es un tema tremendamente amplio sobre el que se está trabajando, aunque principalmente se analizan 2 tipos de variables. Una es el abandono o el dropout de los estudiantes, bien sea en un curso concreto o a lo largo de un programa académico, donde abandono significa cesar la actividad del estudiante, ya no va a querer continuar. Y el otro es la calificación que obtiene el estudiante, bien sea en una escala de 0 a 10, de 1 a 7, o nivel de superación del curso o del programa académico o no superación del curso o del programa académico.
Y para ello, por ejemplo, dentro de los análisis vemos que algo que es lógico, pero que hay que probar, que es los eventos recogidos de la plataforma suelen tener bastante poder de predicción, independientemente del tipo de algoritmo de Machine Learning que utilices. Al menos es lo que hemos visto en algunos cuantos casos. Por ejemplo, notas previas o uso de ejercicios, uso de vídeos, en general tiene bastante poder de predicción. ¿Y qué es lo que predice mal? Las intenciones de los estudiantes. Las intenciones de los estudiantes no predicen nada bien. Los estudiantes tienden a ser muy malos a la hora de determinar cuáles son sus objetivos o cómo se ven ellos a la hora de afrontar los resultados de un curso, ¿no? Nosotros somos, y esto contrasta un poco con lo que teníamos al inicio, de cuestionarios como forma de evaluación del éxito de una intervención. No somos en general bastante buenos o tendemos a sobreestimar o subestimar nuestro esfuerzo o nuestro compromiso a la hora de pues, trabajar en un curso, en una asignatura, ¿no? Somos más realistas cuando estamos delante de un ordenador y lo que nosotros hacemos se ve reflejado en datos de bajo nivel que se recogen. Dentro de esta línea, lo que es muy importante es predecir a tiempo. Muchos de los análisis y modelos que estamos viendo en la literatura se hacen a posteriori, en lugar de hacerse en vivo, en el momento adecuado, con lo cual ya no son útiles. Al final hay que predecir en un momento en el cual podamos tomar decisiones todavía como profesores para evitar el abandono o evitar que un alumno no supere una asignatura. Y luego la dificultad de generalizar nuevamente o construir modelos generalizables. Muchos de los modelos que estamos viendo se crean específicamente para un curso o un programa académico, pero no son fácilmente replicables o al menos no se prueban para ver si funcionan en otros cursos o en otros programas. Con esto termino la primera parte. Me gustaría pasar, no me voy a detener demasiado, pero sí me gustaría entrar en algunos riesgos que hemos visto sobre la toma de decisiones basada en datos educativos. Y para ello voy a tomar tres referencias. Una que es un paper de 2012 que se llama Learning Analytics Considered Harmful by Lori Dringus, que hace un poco referencia a este Consider Harmful a un paper de los años 60 de Edgar Dijkstra que hablaba de Go-to Statement Considered Harmful. Un segundo paper que habla sobre Engaging Learning Analytics, aunque sea en el ámbito de los MOOCs, pero es bastante replicable lo que comentan los autores, se llama The Good, The Bad and The Ugly. Las cosas buenas ya las al menos hemos hablado de algunas de ellas. Voy a hablar de algunas de las cosas malas y algunas de las cosas feas. Y luego también un reporte muy reciente, casi de esta semana o de la semana anterior, sobre ética sobre Learning Analytics, de la Open University. Entonces, sobre esto voy a construir sobre algunas ideas de riesgos del uso de Learning Analytics. El primer punto, que es uno de los, vamos a decir, malos, de bad, es el almacenamiento de los datos de forma segura. Y la pregunta es si nuestras instituciones están preparadas para almacenar datos sin que existan brechas de seguridad. Este es el caso de una noticia de la BBC de la Universidad de Greenwich, que fue multada con 120.000 libras por una brecha en datos. Y se publicaron datos de forma online de 19.500 estudiantes, entre nombres, direcciones, fechas, algunas disabilities físicas, mentales. Y además no era la primera vez, sino que la universidad ya había estado involucrada previamente en un caso, una brecha de seguridad similar, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Sería posible que algo así pasase en nuestras instituciones? Bueno, eso es algo que necesitamos controlar. Otro asunto es la privacidad, es qué datos se recogen y quién tiene acceso a esos datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una noticia que proviene de una universidad de Estados Unidos, en la cual la universidad recogía muchos datos personales de los estudiantes y luego los publicaba en un motor de búsqueda interno, el People Search Database, y los estudiantes podían ir allí y ver los datos de sus compañeros. No estaba abierto a todo el mundo, pero sí al menos a la comunidad universitaria, ¿no? Y además, los estudiantes no eran ni siquiera conscientes de que se estaban recopilando estos datos y ni siquiera sabían que existía una opción para negarse a que se recopilasen esos datos, ¿no? Otro problema dentro de los de bad, de las cosas malas, es el consentimiento también de los estudiantes, muy relacionado con lo anterior.
Y aquí, por ejemplo, en Europa, desde mayo del año pasado, hay una ley bastante fuerte, que es la Ley General o la Regulación General de Protección de Datos, de GDPR, en la cual, por ejemplo, tenemos que ser capaces de, si un estudiante nos lo pide, eliminar sus datos de cualquier sistema, aplicación, etc., ¿no? Entonces, ya no solo es te puedo dar el consentimiento, sino en algún momento te quito el consentimiento y tienes que ser capaz de eliminar esos datos míos. Y un último punto dentro del BAT es el tema de la transparencia. Y de la transparencia entendida como la transparencia de los algoritmos que se utilizan para la toma de decisiones y la transparencia desde el punto de vista del software que se utiliza para la toma de decisiones. Y tradicionalmente muchos de los algoritmos y muchos de las herramientas, software, etcétera, se publicaban en abierto y quedaban para que cualquiera pudiese inspeccionar el algoritmo y pudiese inspeccionar la herramienta sobre la que se toman las decisiones. Pero últimamente muchas de las decisiones se toman sin ningún tipo de apertura de ese software y sin ningún conocimiento sobre cómo es el algoritmo que está por debajo. Entonces, estos son algunos de los riesgos, lo cual dificulta la reproducibilidad y la precisión de las evaluaciones, o las hace prácticamente imposibles. Estas son las 4 cosas que se destacaban dentro de la parte mala, y dentro de la parte fea voy a mencionar otros 5 puntos, ¿no? El primero es el tema de falsos positivos que nos encontramos. Y esto era una noticia muy interesante. Supongo que todo el mundo sabe, en China tienes este sistema de crédito social, según el cual si cometes ciertos tipos de acciones no muy ciudadanas, puedes tener penalizaciones, ¿no? Y en este caso lo que sucedía es que la cara de una persona estaba dentro de un autobús, y ese autobús estaba pasando por un paso de peatones, y entonces la cámara detectó que ahí había una persona que estaba pasando por el paso de peatones. O sea, en lugar de saber que era una cara lo que había, o era una fotografía, lo asumió que era una persona, teniendo en cuenta las consecuencias, que es que ese tipo de acciones pueden restar puntos dentro de estos sistemas de crédito social, ¿no? Entonces, este es uno de los riesgos importantes que también nos podemos encontrar dentro de nuestro sistema educativo, de estudiantes que creemos que van a fallar, pero realmente no lo van a hacer, estudiantes que suponemos que han cometido algún tipo de error y deben suspender, pero no deben reprobar, sino deben superar un curso, etcétera, ¿no? De hecho, esto sucede mucho, por ejemplo, cuando hay errores a veces en la recogida de datos. Y este era un paper en el cual analizaba diferentes tipos de algoritmos de reconocimiento de señales de tráfico, en las cuales las señales simplemente contenían algún tipo de capa por encima que genera un cierto reflejo, o simplemente contener algún tipo de marca blanca o negra, estaba llevando a errores de hasta el 100% en el reconocimiento de esas señales. Nosotros podemos tener también errores en la recogida de datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante comparte la cuenta con otro estudiante y los dos entran con la misma cuenta para hacer unos ejercicios? ¿O qué pasa si eso lo pueden hacer a propósito o porque están trabajando en grupo? O sea, me refiero de forma involuntaria porque están trabajando en grupo. O un estudiante le roba la cuenta a otro, que también ha pasado en algunos casos, ¿no? Errores en la recogida de datos. El error clásico que siempre pregunta todo el mundo de qué pasa si un estudiante está reproduciendo un video, pero realmente el video está en la parte de atrás, en el background, y no está prestando ningún tipo de atención a eso. Claro, el sistema te dirá, pues ha empezado y ha terminado, pero esa información no es correcta, ¿no? Otro tipo de, vamos a decir, cosas feas son los sesgos. La información los algoritmos son tan buenos como la información que pongamos en ellos. Si estamos trabajando con datos previos pero que contienen ciertos tipos de sesgos desde el punto de vista ideológico, de raza o de género, el resultado van a ser también decisiones bastante sesgadas. Esto también ha pasado en noticias como el sistema de selección de personal de Amazon, que tenía un sesgo hacia la contratación de hombres porque los datos previos con los que trabajaba eran principalmente tenían un cierto sesgo también en contratación de hombres, ¿no? O sistemas de toma de decisiones en Estados Unidos de apoyo a los jueces, en los cuales había un cierto sesgo hacia las personas de raza negra, porque previamente también habían metido datos con ese sesgo.
Y, por supuesto, pues también, a veces, fallos de funcionamiento. La tecnología puede fallar y no debemos asumir que todo va a funcionar perfectamente cuando tenemos que tomar una decisión, sino a veces en todo el proceso de recogida, procesamiento y muestra de datos con visualizaciones puede haber errores que se deban, por ejemplo, a que haya algún tipo de bug dentro del programa o el algoritmo que nos lleva a esa visualización o a esa toma de decisiones. Y al final, bueno, y por supuesto, otra cosa muy importante son las interpretaciones incorrectas. Cuando tenemos muchos datos, siempre podemos coger un subconjunto de datos que nos lleven a algo que nosotros buscamos, pero que no sea la interpretación adecuada. De hecho, algo que parece que sucede más frecuentemente de lo que se debería es que en lugar de plantear hipótesis y que los datos permitan validar o rechazar esas hipótesis, muchas veces se parte de los datos y a partir de los datos se piensa a ver qué hipótesis me van a permitir buscar lo que yo quiero, ¿no? Y eso obviamente pues, es una muy mala práctica. Y finalmente, al final, los datos deben llevar hacia decisiones que sean significativas en el sentido de que tengan impacto en los diferentes actores, en los estudiantes, en los profesores, etc., ¿no? Esto no es datos solamente por datos, no es, necesito un poco de datos, tengo hambre, voy a coger unos datos, entonces ya me muestras unos datos, ya estoy contento, vale, sigue, ¿no? Tienen que conducir hacia acciones que sean significativas. Para finalizar, más o menos ya me voy quedando sin tiempo, me gustaría dedicar unos segundos a unas conclusiones desde los 3 puntos de vista, estudiante, profesor y tomador de decisiones o gestor, ¿no? Desde el punto de vista de los profesores, tenemos que conocer a cada uno de nuestros estudiantes a partir de sus datos y detectar quiénes son los que tienen problemas, tratar de predecir quiénes son los que pueden abandonar o los que pueden no superar el curso. Tenemos que conocer la clase en su conjunto y ver dónde cada clase particular está teniendo también más problemas. Mejorar nuestros contenidos, y eso es muy importante. O sea, tenemos que llegar a poder ofrecer unos contenidos de gran calidad a nuestros estudiantes a partir de los datos que recogemos de la interacción de los estudiantes con los contenidos. Y siempre el clásico problema, tratar de que lo que hacemos se pueda reproducir en diferentes contextos, ¿no? Es algo donde a veces fallamos, algo funciona en un contexto, pero no funciona en la clase de al lado con otro profesor diferente. Desde el punto de vista de los estudiantes, se tienen que conocer mejor, tienen que conocer mucho mejor cuáles son sus habilidades de autorregulación del aprendizaje, cuáles son sus mayores deficiencias y tratar de ir configurando un cierto currículum en función de su nivel y de su ritmo de avance. Desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, dentro de una institución hay que desarrollar políticas, hay que crear unidades apropiadas para el tratamiento de datos, almacenamiento de forma segura, políticas de privacidad, de tratamiento de datos, y hay que concienciar a los profesores del uso adecuado de los datos y formarles para un uso adecuado de los datos, además de tener, obviamente, la infraestructura necesaria. Y como un par de notas adicionales, me gustaría mencionar dentro de las diferentes colaboraciones que ha habido dentro del marco de este proyecto LALA y otros proyectos previos. Por ejemplo, en este caso un MOOC de Learning Analytics, en el caso se ha hecho con Carlos III, se ha hecho con Edimburgo, etcétera, para aplicación de políticas de Learning Analytics dentro de las instituciones, con numerosos expertos en Learning Analytics a lo largo del mundo y presentando un marco, el marco de Sheila, que de alguna forma ha podido ser una inspiración para el marco de LALA, que se presentará a lo largo de estos días, nuevamente sobre políticas de Learning Analytics. Y, dado que se ha mencionado también previamente, me gustaría dedicar un segundo a un segundo proyecto, Erasmus+, que afortunadamente tenemos con la Universidad Austral, en la que participa la Carlos III y participan otras 2 universidades de Chile, además de otras 3 en Perú, una en Países Bajos y otra en Austria, que actúa como coordinadora, en este caso enfocado hacia la innovación en las prácticas docentes, con un foco principal en Chile y Perú, y que hemos empezado hace muy poquito, así que esperamos que sea muy exitoso y que también beneficie a la Universidad Austral en estos próximos años. Y eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias por su atención.